Amores, muy buenos días. Buenos Buenos días. días. Buenos días. Qué Buenos días. gusto verlos, enanos. Buenos días. Están muy guapos y guapas. Bueno, amores, programamos Zoom porque hay una evidencia muy chévere de todo el trabajo que hicieron con respecto a etnias. Sé que tuvieron un poquitico ahí de complicación porque se esmeraron mucho en sus trabajos, en las presentaciones tan bonitas que hicieron. Entonces vamos a trabajar sobre ese material, vamos a hacer una pequeña presentación. Obviamente ya tienen reconocimiento ustedes del tema, porque fue lo que trabajaron para el envío de sus diferentes proyectos. ¿Listo? Como novedad, la única es que infortunadamente los chicos que no lograron entregar a tiempo, pues no tendrán la calificación del proyecto porque tenemos clarísimo que solo se puede enviar por ese medio. Entonces, gracias a los que estuvieron ahí muy constantes de, profe, no lo puedo enviar, pero te envío fotico, profe, estoy enviándolo por tal parte porque no es posible que cargue. Eso demuestra interés, eso muestra de que sí queremos cumplir con el objetivo. No veo por ahí a algunos estudiantes, la señorita Flores no ha ingresado a clases, que tenía una angustia terrible ayer por la mañana, ya no sabía por dónde más enviarme mensajes, pero eso es una clara evidencia del sentido de responsabilidad. ¿Listo? Nada, bienvenidos a clase, vamos a empezar a trabajar, voy a llamar a lista primero y damos inicio a nuestra clase para despejar duditas, porque a veces pues investigamos sobre solo una etnia y nos quedan ahí vacíos, entonces vamos a hacer una pasadita general de todas ellas, ¿listo? Vamos tomando apuntes en nuestro cuaderno y vamos trabajando, ¿listo? Entonces, Ardila Guayacán. Buenas, Ardila Guayacán. No ha llegado. Ardila Hurtado. Presente. Beltrán Díaz. Presente. Bernal. Presente. Bolaños. Presente. Calvo. Presente. Castillo. Presente. Celis. Profe Celis, pues no puede estar estos días, que Cuéntame, pues cariño. está hospitalizado y eso. Bueno, me quedo con la duda porque cuando a mí me dicen hospitalización me genera preocupación y angustia. No, profe, él ya está bien, ya me dijeron y está bien. Ay, no. Solamente que le dieron días de incapacidad. Ok, amor. No sé a causa de qué, pero por favor me lo saludas y que espero que se recupere y que no haya sido nada complejo. Lo que me da pena solicitar información porque no corresponde. Bueno, por favor me lo saludas, mi amor. Bueno, profe. Gracias. Cueto, Presente. Erazo, Presente. Flores, Forero, Presente. Guerrero, Presente. Gutiérrez, María Pau, no ha llegado. Inestrosa, Presente. Leal, Presente. Lemus, Presente. siéntate bien, cariño. Méndez, Presente. Mora, Morita, Joan Sebastián aún no ha llegado. Moreno, Moreno Vané, no ha llegado. Mosquera Rodríguez, Juli. Recuerden que si no están habilitadas sus cámaras, su profesora cruel y perversa de democracia no los toma como asistentes a clase. Ahí le puse la falla a Moreno. Ah, no, sí, Moreno. Juliana tampoco. Anthony Steven. Presente. Perilla Bernal. Profe. Presente. Acabé de entrar. Acabaste de llegar, Juli. Ok, bienvenida a clase. Perilla ya. Piraján. Gaby.
Piraján, Rocha, Presente. Belandiávaron. Presente. Y por aquí ya veo la carita de Flores. Flores, estaba hablando de ti ahorita. No habías llegado a clase y yo estaba hablando de ti. Ay, ¿qué estaba hablando, profe? Pues la verdad, mijita, estaba diciendo que estabas muy preocupada por el envío de tu actividad y que eso hace parte del compromiso y la responsabilidad. Entonces eso está muy bien. Sí. Casi me mato si no enviaba eso. Y con esa profe mala gente, pues ahí corrías el riesgo. Sí, Exacto. sí, señora. Bueno, amores, vamos a empezar a trabajar. A mis chicos que acaban de llegar les cuento. Vamos a trabajar unas generalidades sobre las etnias y vamos a hacer un barrido general por ellas. ¿Listo? Sí, obviamente le hago el halago y el reconocimiento a varios trabajos que tuvieron una presentación muy bonita, con música, con imágenes, con unas entradas súper espectaculares. Eso da muestra de lo excelentes estudiantes que son. Nunca me he equivocado en decir que son lo mejor de lo mejor. ¿Listo, mis amores? Entonces arrancamos. Bueno, cuando hablamos de etnias, lógicamente tenemos que empezar a hablar de la procedencia. ¿Cómo nace todo eso? ¿Cómo surge? Entonces, esto lo habíamos socializado en una clase el año pasado, pero vamos a hacer un recorderis porque tenemos compañeros nuevos. Cuando hablamos de ese nacimiento, de dónde provenimos, pues obviamente tenemos que trasladarnos desde la conquista, porque recuerden que surge desde el momento en que interactuamos con los europeos. ¿Listo? Cuando hay ese nacimiento y esa interacción entre ellos, pues empiezan a darse esa mezcla entre razas. Obviamente, cuando estaban los europeos allá en su territorio, pues obviamente nunca jamás en la vida se pensó que ellos fueran a interactuar o a intervenir socialmente con clases menores que ellos. Entonces, cuando ya llegan a América, es que sienten esa necesidad o esa atracción por generar esa mezcla étnica, donde empiezan a interactuar entre europeos e indios, que era la raza que predominaba aquí en nuestro territorio, y se da origen a los mestizos. Ya luego ellos empiezan a traer sus negros africanos para el soporte y el apoyo de la parte laboral, de todo lo que tenía que ver con la fuerza, y sienten atractivo por las mujeres y los hombres de esta raza. Cuando se genera esa interacción, entonces ya nace la nueva raza que es denominada los mulatos, entre los europeos y los negros. Y ya luego las dos razas que se consideraban en ese entonces inferiores, que eran los negros y los indios, pues dan origen a los ambos. ¿Listo? Entonces, desde esas raíces étnicas tenemos que trasladarnos. En un ejercicio que hicimos el año pasado decíamos, bueno, ahora identifique su raza, ahora identifique su proveniencia, ¿cierto? Entonces mirábamos, no. Aunque eso lo hacemos superficialmente por el tono de piel de nuestros progenitores. Es decir, que tendríamos que entrar a mirar si nuestro papá es de raza blanca, si nuestra mamá es de tez como indígena, si somos afrodescendientes, para empezar a determinar, pero obviamente es un ejercicio superficial, porque eso se tiene que mirar desde las raíces, de bien atrás los abuelos, los bisabuelos y demás. ¿Listo? Pero esto es como para tener claridad de dónde sale todo este cuento de la etnia. ¿Listo? Bueno, cuando hablamos de los grupos étnicos, tenemos que tener claridad en que identificamos en nuestro territorio colombiano 102 grupos indígenas, obviamente repartidos entre afrocolombianos, que tenemos claridad porque es como que lo más cercano. Los afrocolombianos casi siempre los identificamos en la parte norte de Colombia y en la parte occidental, lo que es el Pacífico y lo que es el Caribe, ¿cierto? Cuando hablamos de la población raizal, pues obviamente debemos tener claridad, aquí los que quieran tomar apuntes, porque a veces se nos queda el término y se nos escapa la definición. Cuando hablamos de raizal nos referimos a las comunidades étnicas
que cuentan con su propia lengua, con su cultura. En el caso de Colombia, cuando hablamos de este tipo de comunidad raizal, nos vamos inmediatamente a ubicar en la parte afrocaribeña, o sea, que es la que acabamos de mencionar, la que está en el Caribe y la que está en el Pacífico. Bueno, una particularidad es que ellos manejan su idioma, ¿cierto? El idioma que ellos manejan le llaman creole, porque son con un lenguaje pues diferente al español. Tengan en cuenta que cuando los europeos llegaron a nuestro territorio, pues dentro de sus ideales estaba enseñarnos su lenguaje, su religión, su cultura, pero eso no quiere decir que hayamos dejado de lado nuestro origen, ¿cierto? Entonces, de la comunidad raizal, podemos citar lo que más sobresale, que es su idioma, su lengua, que es el creole, y obviamente se hace necesario ubicarnos, como lo mencionamos ya hace un momento, dentro de nuestro territorio colombiano, en la parte norte, que es el Caribe, y en la parte occidental, que es el Pacífico. ¿Listo? La población palenquera. Bueno, ellos también son una comunidad que viene con una descendencia africana. ¿Listo? De ellos podemos decir que están ubicados en el archipiélago. ¿Alguno recuerda el término archipiélago a qué se refiere? Hijos. ¿Isla? Muy bien. Es un conjunto de islas. ¿Listo? Entonces, podemos decir que de la población palenquera se puede hablar de un 30% más o menos de la población, pero la gran mayoría están ubicados en el archipiélago, es decir, San Andrés, Providencia, Santa Catalina, todo ese grupo de islas pequeñas. ¿Listo? Obviamente, pues en la costa norte de Colombia. Y de los pueblos ron o gitanos, debemos tener claridad que estos llegan desde hace muchísimos años, desde la colonia. Recuerden los periodos de la historia, ¿no? Entonces, van a hacer una línea del tiempo imaginaria en su cabecita. ¿Listo? Vamos desde el descubrimiento, la conquista y luego la colonia. En ese periodo de tiempo es donde llega esa cultura a nuestro país, la cultura rono-gitana. Profe, ¿y de dónde vienen los ron? Pues son gitanos, vienen desde India. Esa descendencia viene desde allá. Como nos volvimos tan populares con eso del descubrimiento y la conquista, pues vinieron personas de otros territorios. En este caso vamos a citar los de India, que obviamente con la belleza de las indígenas de América, pues se establecen aquí también, dando origen a ese pueblo rono gitano, ¿cierto? Bueno, en Colombia esa colonia no es tan grande, pues con relación a la cantidad de población que tenemos, ¿no? Entonces son más o menos 4.800 y piquito de esta cultura, de esta colonia. Ellos tienen una ubicación en sectores específicos de nuestro territorio. La gran mayoría está en el Atlántico, otros están en Bolívar, otros están en el Valle del Cauca, otros están en Santander. No son tantos, pero se distribuyen así a lo largo del territorio. A estas comunidades o a las comunidades, al pueblo ron, se le conoce como clanes. Dentro de su misma organización, si hablamos y la Constitución lo reconoce, se llama el pueblo ron, hasta ahí. Pero ellos al interior de su organización se dividen en clanes. A esos clanes ellos los llaman compañías. ¿Listo? Que son subdivisiones. Es como si cogieran y a Bogotá la dividieran por localidades. Igual ellos hacen en su cultura, los dividen por clanes. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos claros? ¿Alguna pregunta, hijos? ¿O vamos bien? ¿O alguna duda de lo que he dicho? Que algo se les haya quedado ahí como al pendiente de, esta señora habla muy rápido y no le entiendo nada. ¿No? Ah, bueno, Gaby. Profe, Sí, mi amor. es que dijiste que hiciéramos como una línea de tiempo en nuestras mentes. Sí, mi amor. Que iba el descubrimiento, la conquista y qué más. Ahí es cuando ya llega el pueblo ron.
descubrimiento, conquista, colonia. En ese periodo de tiempo es cuando llega la cultura ron, en la colonia. Porque nos volvimos super fashion, super famosos. Entonces ahí ya vino gente de India. ¿Listo? ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Seguimos? Bueno, aquí pueden ver ustedes reflejado pues la organización de acuerdo a esas etnias. La población negra que abarca, bueno, aquí dentro de nuestra gráfica, el área en color moradito, que es más significativa de la comunidad indígena. ¿Por qué creen ustedes que hay esa diferencia si se supone que habían más indígenas en América y ahora nuestro registro de las culturas de la etnia refleja mayor población negra? Profe, ¿no será porque, ay, mami. Dime, mi ¿No amor. será porque nos acabaron, por decirlo así, con parte de los indígenas? A los indígenas, sí, es una buena apreciación. Se fueron, bueno, sus culturas fueron decayendo y a pesar de que eran las que predominaban, porque si estábamos en América, pues estaba lleno de indígenas. Y ahora miren que en la actualidad tenemos una pequeña proporción. ¿Listo? Y también refleja, pues, la población de gitanos. ¿Listo? Bueno, tenemos que ser muy conscientes, hijos, que nuestro país es privilegiado en muchos aspectos. Si lo vemos desde la geografía, pues porque tenemos mares. Si lo vemos desde el lado de la cultura, pues muchísimo más, porque tenemos influencia europea, tenemos influencia afro, y obviamente la predominante en ese entonces, la indígena. Entonces tenemos de todo un poquito. Mejor dicho, eso Colombia es lo último en Guaracha. ¿Listo? Bueno, vamos a hablar de nuestra pluralidad, que ya tenemos claro el concepto, que quiere decir varias razas. Y esto hace parte de la cultura en Colombia. Esto se supondría que deberíamos ser muy orgullosos de tener esta variedad étnica. Pero infortunadamente en algunas zonas de nuestro territorio, esto lo que genera es en alguna medida discriminación, ¿cierto? Porque muy bonito lo que plasmamos en los escritos y ¡ay, tan chévere! En Colombia hay de todas las razas, pero si somos realistas, y ustedes que conocen de los medios y que saben bastante de esto, saben que de alguna manera se presenta discriminación. ¿Dónde creen ustedes que se presenta discriminación? ¿En qué? Dentro de la etnia. Pues yo digo que en los medios, es que porque se me fue la palabra. Acuérdate. Profe, Mientras a mí se acuerda, escuchamos a Sarita. Señora. digamos, en cuanto al color de piel de las personas, pues sí hay mucho racismo. Claro que sí, Sarita. A eso queríamos llegar. Obviamente el racismo. Yo dije discriminación para que ustedes maduraran su idea, pero obviamente si estamos hablando de etnias, pues lo que va a generar ahí es racismo. ¿Listo? La población más afectada en cuanto al racismo, ¿cuál será? La blanca, la negra, la mulata, la sambo, la indígena, la afro. ¿Cuál será, hijos? La afro. La negra. Sí, señor, la negra. Lo que pasa es que ahora le decimos afro precisamente por eso que acaba de mencionar Sarita, porque como se mencionaba tanto, hubo un tiempo en nuestro país en que el racismo tuvo un auge, una locura, entonces el término negro se generaba ofensivo, entonces ya dijeron, ay, no, pero es que no le diga negro, pero pues en realidad ese es el color, esa es la raza, negra. Pero entonces para no herir susceptibilidades, ahora la llamamos afro, los que somos descendientes de negros. No nos pueden decir negros porque nos ofendemos. Entonces ahora somos afro. ¿Listo, amores? Entonces,
Seguimos. ¿Una duda? Bueno, como lo acababa de mencionar, el gobierno tiene dentro de su Constitución Nacional el reconocimiento y la protección a todas las comunidades. ¿Listo? Entonces, lo cita de la siguiente manera. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica, cultural y cultural de la nación. ¿Listo? Entonces, no es un capricho loco de que, ay, no los traten así. No, es que está reglamentado. Entonces, aquí hay algunas de las normas que me parecen pues importantes para que ustedes las reconozcan, para que vean que el gobierno trata de manejar una cobertura amplia en cuanto a la norma para que no se presente ningún tipo de discriminación. ¿Listo? En ningún ámbito. Porque a veces decimos, no, es que solo discriminan a los negros, no, es que solo discriminan a los indígenas. No, hay población que no tiene que ser necesariamente de ese tipo de raza, pero que sufre la discriminación. ¿Listo? Está el Convenio Internacional del Trabajo, que sería chévere que tomaran ese apunte porque no lo referenciaron en sus materiales. ¿Listo? Qué juiciosos mis hijos. Sí, claro. Listo, para que tengan esta información, que pues la traté de hacer breve, pero sí sería importante que la tuviera. Señor Lemus. Señora, ¿Por qué se me esconde si a mí me encanta verle esa cara tan bonita que usted tiene? Por favor, no se me ausente de clase. ¿Sí ves que me toca buscarlo para molestarlo? ¿Listo? Seguimos. Bueno, de lo que estábamos mencionando hace un momento dentro de esta organización internacional, pues es la primera que reconoce los derechos de aquellas comunidades, ¿listo? Y que tiene muy en cuenta pues sus características, ¿listo? También está la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos. El año pasado ustedes alcanzaron a conocer bastante sobre los derechos humanos que vienen desde Francia, que se hizo la traducción y que obviamente busca o buscaba en ese entonces las garantías para los ciudadanos. Hasta ahí, a modo general. Pero resulta que con el pasar del tiempo se hizo necesario incluir muchísimas cosas más. Dentro de esa inclusión que se hizo en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ahora es toda esa frase tan larga, ¿en qué se resume? Amores de mi vida. Eso de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos. Es que Los derechos humanos. Sí, Juli, los derechos humanos, pero tengan en cuenta que cuando hablamos de derechos humanos tenemos que poner en consideración en dónde están esos derechos humanos. ¿Dónde están? ¿En la Constitución Política de Colombia? Hijos, ¿en dónde encontramos los derechos humanos? ¿En la Constitución Política de Colombia, profe? Claro que sí, señor Roger. Ahí, esa era la que quería que mencionara. Toda esa frase larguísima de la Declaración Universal de los Derechos de los Ciudadanos y de los Pueblos. Entonces, pues nada, es básico, está en la Constitución Nacional. Entonces, eso que estábamos mencionando quiere decir que esa inclusión obviamente hace referencia también a esto de las etnias, que es lo que estamos hablando. ¿Listo? Es donde se les respeta a ellos sus orígenes, su cultura, su lengua. ¿Listo? No es que, ay, porque usted es colombiano, todos tienen que hablar español. No, ellos dentro de sus comunidades manejan ciertos parámetros. Dentro de lo que ustedes investigaron, hijos, ¿qué características singulares, particulares, manejan en alguna comunidad de la que ustedes hayan investigado que puedan hacer la socialización en este momento? ¿Quién me cuenta?
que le haya parecido hoy tan raro, yo no sabía eso, en cuanto a su cultura, a su lenguaje, a su normativa, porque ellos también manejan unas normas bastante exigentes a la hora de tomar medidas frente a algo incorrecto dentro de su comunidad. ¿Quién me cuenta? Profe, Dime. pues según una investigación que yo hice, decía que hay, pues quien los lidera, a veces cuando son mujeres dependiendo del pueblo, las mujeres pueden tener hasta 7 maridos, pueden tener con cada marido como 7 hijos, pero el menor de los hijos siempre se queda como con ella, ¿Se queda con qué, amor? con ella, y los otros van a trabajar. Ok, muy bien, Anthony. ¿Me puedes citar específicamente de qué comunidad? Indígena, gitana. Indígena, profe. Muy bien. Ay, estas imágenes tan lindas que pusiste, hermosas. Entonces, sí, señores. Ya sigue Santi. Dame un segundo. Sí, Anthony. Resulta que a eso quería que mencionaran. Entonces, son esas características particulares que se les respeta dentro de la Constitución. Muy bien. Santiago Forero. Profe, yo investigué la población palenquera y yo no sabía que ellos son patrimonio de la humanidad y Sí, patrimonio señor. cultural de nuestra nación. Sí, señor. Y resulta, ellos están ubicados en Bolívar. Y resulta que en sus orígenes ellos sentían hasta pena, porque ellos decían, no, pero nosotros negros, y los denominaban palenqueros, y para ellos eso era como despectivo. Pero mira que tienen todavía rituales bastante particulares porque ya reconocen la importancia cultural que tienen para la nación. Excelente, Ángel. ¿Quién más me cuenta? Profe, Dime, cariño. pues yo elegí a los gitanos o rum ¿Sí? y pues me pareció curioso de que ellos por lo general no se casan con gente que no sea gitana y pues si se casan con gente que no es gitana, eso tiene un nombre, se llaman, bueno, pues nos dicen como G, bueno, o algo así. Y pues la gente que no es gitana tiene que acercarse y conocer y pues muchas veces someterse como a la cultura de ellos. Sí, señorita. Excelente. Cuando alguna persona pretende a alguna de las mujeres, o bueno, en el caso de los hombres que se interesen por alguien que esté fuera de su comunidad, debe hacer un protocolo, por decirlo de alguna manera. Primero, debe conocer de las raíces de esta cultura y si hay algo que no le guste, entonces no podrá ser aceptado. ¿Por qué? Porque ellos dicen que no van a cambiar nada de su cultura, porque son sus raíces. Y entonces eso es un rollo bastante difícil cuando se quieren involucrar con personas que no pertenecen a su cultura. Pero obviamente con el pasar de los años, esto se ha ido rompiendo un poco. Hace muchos años sí eran muy estrictos en esta como normativa que manejaban de forma interna dentro de sus clanes, pero ya ha ido avanzando más y ya la descendencia no. ¿Saben por qué lo hacía? Porque querían que su descendencia fuera original, que se conservara. Pero pues ya no ha sido posible y ya han ido interactuando con más personas de la sociedad. Entonces recuerden, salud mi amor, recuerden que ellos vivían en caseríos y se consideraban en sus orígenes nómadas. De ahí a que Profe, cuando, dime mi amor. es que yo era, pues yo también hice de los gitanos, ¿sabes? Y pues yo, ¿qué? A mí algo que se me hizo raro es que todavía hagan, no sé si tú sabes lo de la prueba del pañuelo, que es donde como por parte lastiman a la mujer, solo para comprobar si es virgen. O sea, siento que es como algo un poco machista, por un lado. Sí, mi amor. Lo que pasa es que a eso quería que llegáramos, como que hacer un comparativo y decir, pero venga, este grupo bastante particular, ¿listo? Pero resulta que no es solo en esta cultura. Desde Medio Oriente viene toda esa influencia y, digamos, como todas esas características particulares. Recuerden que si hablamos de India o de algunos sectores de la Euroasia,
que no se les permite muchísimas cosas, que no se les vea el rostro, que no se le vean los tobillos, no pueden tener contacto con su pareja cuando se casan, sino que es una cinta la que los une. Antes del matrimonio no pueden tener ningún tipo de contacto físico. Y uno dice ahora, pero yo me voy a vivir con mi novio y no pasa nada. Y miren la diferencia abismal dentro de la norma, ¿cierto? Bueno, te escucho, cariño. Pues, profe, Dime, mi amor. yo lo hice sobre los afrocolombianos y pues Ujú. me interesa algo sobre los palenqueros que eran como en la época de la colonia, ellos o las mujeres cuando hacían algo digamos como incorrecto y los españoles como que las como, o sea, como que las encerraban en calabozos y ellos como que hacían con las trenzas mapas en las cabezas como para guiarse o escaparse del lugar. Eso me parece muy raro. Sí. ¿Qué te iba a decir yo? Sí, mi amor. ¿Por qué? Porque resulta que ellos tenían que tomar como medidas para sentar un precedente. Como que, ay, usted se portó mal, entonces yo le imparto un castigo que sobresalga y que se note dentro de la comunidad. Un distintivo ahí particular. Tengan en cuenta que no solo los castigos físicos eran impartidos a los indios y a los afros, o bueno, a los negros en ese entonces, sino de muchas otras formas. ¿Listo? Por ejemplo, a las madres que acababan de parir, los alejaban de sus hijos. Eso era un castigo. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta desde sus inicios, desde la conquista y la colonia, de cuando hablamos del descubrimiento, entonces los castigos eran físicos. Cuando ya vamos evolucionando y empezamos con la colonia, entonces ya empiezan a buscar otras medidas para generar dolor, angustia y todo este tipo de cosas. Por eso surgió la necesidad de legitimar, es decir, crear normas para respetar todo esto. Los que investigaron, no sé si de pronto por ahí notaron dentro de sus investigaciones que hay comunidades en las que me hizo acordar ahorita Gwen, que dentro de sus comunidades las niñas cuando tienen su primera regla, su primer periodo, son aisladas y no pueden tener contacto con su comunidad. ¿Alguno recuerda eso? Por ahí veo que Karen asiente, como que sí. ¿Qué recuerdas, Karina? En el video, profe. Muy bien, lo tienes presente. Profe, pero también hay algunos casos que es al contrario, que en vez de aislarlas, hacen como una fiesta en Sí, un orgullo de eso. ritual. Sí, Sani, muy bien mis dos niñas. Hacen rituales que muestran como el paso de la niñez al convertirse en mujeres. Ya empiezan a tener otro tipo de actitudes, se toman en cuenta ya más dentro de su comunidad. ¿No? Bueno, seguimos, mis amores. Nadie más me contó que había investigado. Seguimos con los decretos. ¿Listo? Dentro del decreto 2655 de hace muchísimos años, del 88, habla sobre la delimitación de estos territorios. ¿Listo? Es para tener, digamos, cuando nos ubicamos en el Caribe, hay comunidades indígenas todavía y la gente a veces llega y empieza a poblar y a poblar y a hacer más construcciones, edificios, no sé qué, pero como ellos necesitaban preservar su territorio, entonces surge este decreto, esta ley, donde no se le permite abordar su territorio o invadirlo de alguna manera. ¿Listo? Luego tenemos otro decreto que es el 1332, este ya es más reciente, es del 92, donde una comisión especial se crea para tener en cuenta las necesidades de las comunidades negras, ¿listo? Que también habla sobre su territorio, es decir, que no se puede discriminar de ninguna parte porque son... Sarita, silencio por favor, porque estamos invadiendo o afectando su desarrollo cultural, socioeconómico, político,
y demás de esta población negra o afrodescendiente en Colombia. Pues qué silencio. ¿Listo? También tenemos el decreto 2957 del 6 de agosto del 2010, donde Colombia reconoce que los gitanos tienen una identidad propia, es decir, ya no les pueden imponer de alguna medida las generalidades de nuestra Constitución, sino que se les debe respetar. ¿Listo? Que ahí citan dentro de la Constitución lo que hablábamos inicialmente acerca de su lenguaje, que yo les mencionaba ahorita y les decía que ellos manejan un lenguaje diferente. ¿Listo? Y dentro del contenido de nuestra Constitución Nacional hay infinidad de normas que de una u otra forma tiene que ver, pues obviamente, con todo este tipo de información, que se les respete el lenguaje, que se les respete la participación, que se les respete el territorio, pero pues quise como mencionar las que